don Álvaro, buenos días equipo, buenos días al país. En el día de ayer, los nuevos funcionarios tomaron posiciones y los que estaban presentes de la pasada gestión salieron. Culmina un ciclo del Partido de la Liberación Dominicana. Termina una gestión de 16 años corridos de gobierno, repartido entre dos liderazgos. Por un lado, liderazgo del presidente Danilo Medina y por el otro, el liderazgo del presidente Leonel Fernández. Este último renegando toda una impronta de gestión gubernamental hecha a través de este gobierno, yéndose para otra organización política. Ahora al Partido de la Liberación Dominicana le quedan unos retos importantes. Hay un mandato de ley, por tanto no pueden postergar, por más que se quiera, la renovación interna del liderazgo político. La ley de partido político, aunque ha sido convertida en un rollo de papel sanitario donde cada quien hace con esa ley lo que quiera y le interpreta como le dé su gana y le interpreta a su mejor conveniencia. Y el mejor ejemplo es lo que se quiere hacer ahora con la construcción de un partido, construir una mayoría alrededor de un transfugismo en una de las cámaras del Congreso Nacional para estar representada en una instancia de poder público. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto eso podrá ser? Eso políticamente tal vez usted lo puede ver en un momento determinado correcto, pero ¿hasta qué punto eso puede ser ético, puede ser hasta legal o legítimo, mejor dicho, en el marco de un movimiento social que en estos momentos lo que está reclamando es transparencia y está reclamando impunidad, honestidad de sus actores políticos? Cuando usted analiza lo que es la composición de la boleta electoral de las pasadas elecciones, y quiero hacer aquí un paréntesis, usted tiene que el Partido Fuerza del Pueblo solamente postuló un solo senador. Todos los senadores que postuló, que tiene afiliado el Partido de la Fuerza del Pueblo, fueron por otras organizaciones políticas. Estuvieron inscritos en el PRD uno y en el Partido Reformista otros. Entonces, es en ese escenario donde se pretende la construcción de una supuesta segunda mayoría para establecer o estar presente en una instancia de poder, en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura. Todos esos senadores de la Fuerza del Pueblo, a excepción de uno, han tenido que renunciar a los partidos que los postularon y adherirse a la Fuerza del Pueblo para construir esa mayoría. O sea, usted lo postula un partido y después que lo postula ese partido, usted renuncia y se va entonces a ese receptáculo de partido para construir una supuesta mayoría. Es un afán hasta hipócrita de querer o pretender construir una victoria ficticia en medio de una derrota humillante. Pero te voy a decir algo, Felipe. Ese es el ejemplo que está recibiendo nuestra juventud. Y por eso mucha gente no se decide a entrar al mundo de la política. Y otros no se deciden a votar, a ir a hacer una fila para votar por un candidato a diputado, por un candidato a senador. Porque este tipo de cosas desacredita totalmente lo que es esa gestión que yo entiendo la gente espera sea algo más limpio, más sano, algo que real y efectivamente represente lo que desea llevar el ciudadano a la Cámara de Diputados, al Senado de la República. Yo creo que este tipo de cosas pone en evidencia todo lo malo que hay en la política en nuestro país. Y esto hay que cambiarlo, no podemos seguir haciendo este tipo de cosas. Lo peor, señor director, es que eso se da en el escenario donde usted tiene una sociedad que lo que está demandando es transparencia a los actores políticos. Pero aquí hay actores políticos que están anclados todavía en los métodos del siglo pasado y no entienden que la sociedad ha cambiado y que por eso esa es una de las razones que yo he analizado la causa de la derrota del PLD y he dicho,
El PLD transformó la sociedad dominicana, pero ellos no se transformaron a sí mismos. Y siguieron juzgando la sociedad dominicana en función de sus esquemas tradicionales del pasado. Y la velocidad mental de la sociedad dominicana iba 100 años luz a la velocidad mental del liderazgo político que promovió ese cambio mental de la sociedad. Entonces, la fuerza del pueblo que quiere convertir ahora sobre esa base una supuesta mayoría, una supuesta victoria electoral, luego de una derrota humillante, porque cuando usted analiza lo que fueron las estrategias de la fuerza del pueblo y de Leonel Fernández, todas sus estrategias fracasaron. Primera estrategia, me voy del PLD bajo la premisa de que yo soy el líder máximo de ese partido y que conmigo se ve el partido completo. Voy a participar en las elecciones, voy a clasificar en una segunda vuelta electoral y toda la militancia de ese partido va a votar por mí en medio de ese escenario. Todo eso fracasó. Todo eso fracasó. En primer lugar, usted se colocó y usted expuso su candidatura y su propuesta electoral en una boleta electoral y usted sacó un 5.6%. La gente tuvo la oportunidad de votar por encima de un 50% por su propuesta electoral. Como los PLDistas tuvieron la oportunidad de votar por usted en un 44, 45% o en un 38%. O usted sacar el porcentaje que entendió que debe sacar. Sin embargo, el electorado no votó por usted. El electorado no votó por Leonel Fernández. Y no me pueden hablar a mí de polarización de fuerza. Porque cuando usted pone entonces lo que son las propuestas, las distintas propuestas electorales estaban ahí. Y la gente tenía la opción de ir a votar. Cuando usted se mete en una casilla, no importa lo que le den, usted vota por la persona que usted entiende que debe de votar. Ah, no, lo que pasa es que usted cometió un error. Usted pretendió que iba a salir de un partido en el poder para pedirle a la gente que renunciara del poder porque usted iba a conquistar de nuevamente ese poder de un partido que esté en el poder. Y eso es difícil. Tal vez si lo hubiese hecho un escenario de oposición, la situación hubiese sido diferente. Fue como en una ocasión me dijo a mí, Monchi Fadul, que me dijo, ustedes se están volviendo locos. Digo yo, ¿cómo así? Sí, porque yo soy ministro del gobierno de Leonel, eso fue en el año 2007, nosotros estábamos trabajando con Danilo. Yo soy ministro del gobierno de Leonel y ustedes quieren que yo apoye a Danilo, pero resulta que Danilo, ¿qué me puede ofrecer? A mí un ministerio, pero yo soy ministro. O sea, bajo ese esquema. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El tema de aquí es la legitimidad o la construcción de una supuesta mayoría que está construida en función de renuncia, que para poder en la fuerza del pueblo tener esos senadores tuvo que ir aliado, pactado con partidos tradicionalmente de oposición al PLD, y los dos senadores que acaban de irse son con votos PLDistas que estafaron a ese electorado, porque hay que decir que ese electorado PLDista de Pedernales y de San Juan de la Maguana está timado, está estafado, porque ellos votaron por el Partido de la Liberación Dominicana y ahí habían propuestas distintas. Pero si así es que se quieren construir una mayoría, que continúen por donde van. Lo que yo le quiero decir al Partido de la Liberación Dominicana es que esto es una lucha de doble propósito. Esto no puede convertirse en un ruido que impide el proceso interno de crítica y autocrítica que tiene que someterse el Partido de la Liberación Dominicana en este momento. Y el tema no es, y digo yo, buscar culpables. Y los culpables no están adentro, probablemente no están afuera, probablemente estén adentro, y analizar la causa. Ahora bien, el PLD tiene que fijar una posición frente a esto. Y yo voy más lejos. Bajo una condición de esa naturaleza, el PLD no busca nada en el Consejo Nacional de la Magistratura. De manera tal de que si en un contubernio del gobierno con el sector de Leonel intentan despojar al PLD de la legitimidad de la representación que en términos electoral
representa el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos, tanto a nivel del Congreso como a nivel nacional, como partido político, en los ayuntamientos y en toda parte, y se intenta delegitimar ese derecho que tiene el PLD, que el PLD no participe en ninguna instancia que tenga que ver con el Consejo Nacional de Magistratura. Porque si el PLD no es segunda mayoría en el Senado, tampoco lo será en la Cámara de Diputados. Entonces el PLD no busca nada en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Debería de no participar. Y creo que esa debe ser la posición digna del Partido de la Liberación Dominicana. Si en un contubernio entre el gobierno o entre el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo se intenta despojar de ese derecho que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, ganado legítimamente, que no participe entonces en la Cámara de Diputados, en esa representación en la Cámara de Diputados. Y que como Leonel pactó en el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2010 con Miguel Vargas Maldonado, todas las altas cortes, que lo pacte ahora también con Luis Abinader. Que pacte con Luis Abinader la famosa transformación del sistema de justicia en la República Dominicana. Porque aquí se ha querido incluso hablar mucho sobre el tema del sistema de justicia en la República Dominicana. Pero aquí se olvida que quienes eligieron y escogieron esa alta corte fue un pacto político hecho entre el Partido Revolucionario Dominicano encabezado por Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández, en ese momento presidente de la República. Esas son las raíces de esas altas cortes. Pero en ese momento era Leonel el presidente del PRD. No, Miguel era el presidente del PRD. Entonces, la hizo el PLD, porque era presidente. Pero yo no estoy diciendo, del PRD, no estoy diciendo que no, bajo el liderazgo de Leonel. Yo lo estoy diciendo. Danilo Leonel a los fines del PLD. Pero óyeme lo que te estoy diciendo. Es que quien impulsó esa reforma fue Leonel Fernández. Correcto. Entonces tú no puedes excluir a Leonel Fernández de ese proceso de reforma porque ese liderazgo. Estoy de acuerdo él era igualmente responsable, Leonel, todo el PLD de eso. Era él que tenía la responsabilidad en esos momentos de impulsar esa reforma y lo hizo bajo un pacto político con el PRD, Miguel Vargas Maldonado. Ahora, yo te voy a decir a ti, ¿tiene responsabilidad Hipólito Mejía y Luis Abinader de esa reforma que se pactó en el año 2010? Ninguna. Entonces, ¿por qué tienen que indicarle esa responsabilidad a Danilo Medina? Lo que es igual de ventaja. En el marco del análisis, lo que es igual de ventaja. Yo te estoy hablando a ti de los dos liderazgos que pactaron esa reforma. Y te estoy diciendo que si quieren pactar esa reforma ahora, Luis Abinader con Leonel Fernández, que también lo hagan, porque ya Leonel tiene experiencia en el pacto de reformas. Pero dice entonces, Felipe, un amigo tuyo, que tú eres injusto con Leonel, porque no le reconoces que dentro de las cosas que él dijo, cumplió una de esas. Y él dijo era que se iban y que se bueno, van. pero está bien, eso es un asunto de campaña, ya pasó la campaña. Yo estoy en un análisis mucho más allá, un análisis mucho más allá, porque yo no quiero meterme en eso. Para ganar era que se fuera la cúpula rancia de Palacio. No, él decía que iba a ganar las elecciones y que iba a ser presidente de la República. Pero y que la prepotencia y la cúpula rancia se iba de Palacio. Pero sacó un 8.8%, o sea que déjenme concluir. Cumplió él con su objetivo, logró su objetivo. Claro que no. Sacó la cúpula rancia de Palacio. Pero déjeme concluir. Ese no era el objetivo. Déjeme concluir con el análisis, que es un tema de discusión luego, a ver si quién ganó, quién perdió. Lo que quiero destacar es lo siguiente, que es el fundamento de mi análisis. Si el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, se le inculca ese derecho que tiene en el Senado de la República de ser esa segunda mayoría calificada en términos de representación, de voto, como le establece ese certificado de la Junta Central Electoral, no tiene nada que buscar tampoco en el Consejo Nacional de la Magistratura, en esa segunda mayoría en la Cámara de Diputados, porque si no hay segunda mayoría en el Senado, tampoco debe de haber segunda mayoría en la Cámara de Diputados. Que Leonel Fernández y Luis Abinader pacten su reforma. Llévatelo, Cundo.